bienvenidos hermanos, una bendición el poder, una vez más el poder participar, ¿verdad? Con ustedes en este día domingo. Es un privilegio el saber que efectivamente, ¿verdad? El que podamos compartir juntos esta vida maravillosa que Cristo nos ha regalado a todos y cada uno de nosotros. Esta vida preciosa que hoy la podemos compartir, pero es una vida que debemos permanente y continuamente repasarla en nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios es una palabra de vida y esa palabra de vida tiene que ser no escuchada una sola vez, ¿verdad? Y ya, no, esto es algo que tiene que efectivamente ir dándonos vida en la medida en que nosotros permitimos que esa palabra de vida esté efectivamente, ¿verdad? Regando, irrigando nuestro corazón permanentemente y dando vueltas por nuestra mente. No olvidemos que la Escritura nos dice algo muy importante y es que efectivamente nosotros vamos a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y nuestro Padre nos ha dado la Escritura básicamente para que la manera de entender que nosotros tenemos en el nombre natural sea eliminada. Y nosotros reemplacemos toda esa mente natural por la mente de Cristo. Y en esa misma medida, la mente de Cristo efectivamente va a comenzar a aparecer como vida en cada uno de nosotros, porque finalmente las palabras que Él nos habla son espíritu y son vida. Así que todos los días, hermanos, todos los días, como cuando todos los días nos despertamos y tenemos que efectivamente proveer para las necesidades de nuestro cuerpo, es decir, la comida diaria, ¿verdad? El espíritu requiere que todos los días nos alimentemos de la palabra viva, que es la palabra de Dios. El día de hoy, de acuerdo con los calendarios normales nuestros, estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que más allá de ser un acto simplemente simbólico o histórico, ¿verdad? Efectivamente para nosotros tiene una gran trascendencia, porque la resurrección de Jesucristo a nosotros nos justifica, ¿verdad? Efectivamente de lo que éramos anteriormente. Y no solamente que nos justifica de lo que éramos anteriormente, sino que además, ¿verdad? La resurrección de Jesucristo nos da el derecho legal para que tengamos la vida de Él. Nosotros, por la resurrección de Jesucristo, es que tenemos el derecho legal de tener la vida resucitada de Cristo, la nueva vida, la vida eterna, esta vida Zoe de la cual estamos hablando durante todo este tiempo. Así como por la muerte de Cristo, tenemos el derecho legal del perdón absoluto de todos nuestros pecados. En cambio, por la resurrección de Jesucristo, tenemos, ¿verdad?, el derecho a ser justificados delante de nuestro Padre y aparte de eso recibir la vida de Él. Así que es por esa obra de Cristo, tanto por su muerte que yo tengo perdón de pecados, que yo tengo redención por su sangre, por su resurrección yo tengo justificación delante del Padre y además efectivamente tengo el derecho a recibir la vida de Dios en mí, la vida de Cristo mismo, y por su exaltación, cuando Él va al Padre, yo tengo efectivamente el privilegio y el derecho de recibir su Espíritu Santo. Así que tenemos todo en Él. Cada cosa que Cristo hizo, ¿verdad?, nos da acceso a nosotros a un derecho, porque no olvidemos que Cristo es el que estaba en la cruz reemplazándonos a ti y a mí, aun cuando la Escritura nos muestra que Él llevó nuestro viejo hombre, a nuestra vieja naturaleza, a nuestra vieja creación a la cruz del Calvario. Efectivamente, Cristo fue, en términos físicos, a la cruz, ¿verdad?, reemplazándonos a ti y a mí, a pesar de que nosotros, por la obra de Dios, estuvimos juntamente con Él, y por eso es que ahora, por su muerte, por su resurrección, ¿no es cierto?, y por su exaltación, tenemos todo este regalo maravilloso. Así que hoy tenemos el privilegio, por medio de la fe, ¿verdad?, de recibir la vida del Señor. Si el Señor dice que tú has sido justificado por su resurrección y que por su resurrección hoy tú tienes la vida de Él en ti, entonces simplemente pues le damos gracias porque lo que Él dice es verdad. Y si Él dice que nosotros tenemos
la vida de Él, pues entonces la tenemos. Aquí ya no es un tema de sentir para creer, es un tema de agradecer en función de lo que la palabra dice y después vendrá, ¿verdad?, la experiencia subjetiva, ¿verdad? No olvidemos que en nuestra vida cristiana, en nuestra vida en Cristo, primero creemos, ¿no es cierto? Y después viene la experiencia. Primero están los hechos de Dios, lo que Él ha hecho, porque lo que yo creo es lo que Él ha hecho y lo que Él dice. Así que si tú crees en algo que no está en la Escritura, que Él no ha hecho o que Él dice, pues ya estás en otra fiesta, como decimos normalmente. Y que lo que tú tienes que creer es en lo que Él ha hecho, en lo que Él dice. ¿Ok? Lo que Él ha hecho y lo que Él dice es la base de mi fe. Eso es lo que yo creo. Entonces yo creo en lo que Él ha hecho, en lo que Él dice a través de la Escritura, ¿no es cierto? Y en ese momento de creer, ¿verdad?, es que efectivamente yo me estoy apropiando de lo que Él dice que ya ha hecho por mí y vendrá, ¿verdad?, a continuación la experiencia subjetiva de todo lo que Él ha dicho que yo soy, que yo tengo y de lo que Él ha hecho por mí. Así que, pues este es el regalo maravilloso que nosotros hoy tenemos en Cristo Jesús. Este regalo precioso para ti y para mí, que nos permite el que podamos disfrutar, ya no de una manera religiosa, sino de una manera viva la vida de Cristo en nosotros. Pero, vuelvo y repito, es necesario que todos, ¿no es cierto?, nos alimentemos permanentemente de estas cosas. Nosotros, en la medida en que vamos recibiendo esa palabra diaria de nuestro Padre, vamos a vivir. La Escritura dice que el justo por la fe vivirá. Y la Escritura nos ha sido dada para que el justo, que es el nuevo hombre que está en nosotros, se alimente de esa palabra diaria y viva por esa palabra. Así que no olvidemos que esto es muy importante para que podamos seguir adelante. Vamos a hacer una oración para continuar con nuestras charlas, ¿verdad?, las que venimos justamente comentando en las semanas pasadas. Bendito Padre, queremos darte gracias por este tiempo que nos regalas. Gracias por cada persona en este lugar, Señor. Reconocemos tu presencia, reconocemos tu poder, reconocemos tu gracia. Reconocemos, Señor, que efectivamente tú moras en nosotros y en un día como hoy, Señor, tú resucitaste. Pero la resurrección, más allá de ser un hecho histórico, Señor, es un hecho real en nuestros corazones todos los días, en la medida en que nos alimentamos de tu palabra viva y eficaz, para que podamos nosotros, Padre, recibir y podamos asimilar toda aquella nueva vida que nos pertenece en Cristo Jesús, la vida que es del Espíritu. Padre, que tú nos des luz y sabiduría en esta mañana, como siempre lo haces, para que podamos comprender tus profundidades. No queremos palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que queremos las palabras que nos enseña el Espíritu, para que, Señor, ellas sean las que penetren lo más profundo de nuestro ser, que efectivamente puedan arraigarse, Señor, en nuestro espíritu, en nuestra alma, y que den el fruto que tú has determinado en tu palabra, que ellas hagan efectivamente en nosotros lo que tú has prometido que has hecho, Señor. Gracias por amarnos, por bendecirnos y por este tiempo maravilloso en cada persona que hoy nos acompaña en este lugar. En el nombre de Cristo te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Entonces, hemos estado mirando durante las sesiones pasadas, y todos los que no hayan tenido todavía la posibilidad de escuchar pueden ir a nuestro canal en YouTube. Ahí van a encontrar en las reuniones pasadas esta serie de charlas que estamos hablando y que tienen que ver básicamente con el que podamos entender quiénes somos en Cristo. Es muy importante el que tú sepas quién eres, qué es lo que Dios ha hecho por ti en este tiempo, para que te apropies de esta realidad y para que puedas comenzar a experimentar lo que decíamos en un principio. Todo lo que Dios dice que ha hecho es algo que te corresponde y algo que efectivamente tienes que experimentar en la nueva persona y en la nueva criatura que tú y yo somos en Cristo Jesús. No olvidemos que nuestro viejo hombre murió, ¿verdad?, en la cruz del Calvario. Romanos 6:6 nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Entonces, no solamente fue nuestro viejo hombre crucificado juntamente con él, sino que toda la creación pasada fue crucificada juntamente con él. De tal manera de que técnicamente podemos decir que tú y yo, aun cuando vivimos todavía, ¿no es cierto?, en nuestra carne, que es parte de la creación pasada,
Sin embargo, tú y yo hoy no pertenecemos a esa creación pasada, sino que tú y yo somos miembros de la familia de Dios y ahora somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces nuestra parte hoy es experimentar lo que nos corresponde en Cristo Jesús. Todo lo que el Señor, ¿verdad?, nos ha dado, se encuentra en Cristo Jesús, en la nueva creación y en la nueva criatura. Fuera de Cristo no hay absolutamente nada para ti y para mí, ¿verdad? Fuera de Cristo es la vieja creación, fuera de Cristo está toda la caída, toda la maldición, toda la tristeza, el dolor, la angustia, la muerte que tienen que ver con la vieja creación. En la vieja creación imperaba la muerte, ¿verdad? Y en esa vieja creación nosotros hemos estado participando. Nosotros a lo que llamábamos vida en la vieja creación. La Escritura nos corrige y nos dice que eso es muerte. Lo que nosotros llamamos vida en la vieja creación es muerte. Aún todo lo sublime de la vieja creación, la Escritura lo llama muerte. Porque la verdadera vida es Cristo y como todos nosotros sabemos, la muerte, en términos técnicos, no es más que el ser separados de la vida. Y cuando la Escritura dice que Cristo es nuestra vida, entonces cuando Cristo, ¿verdad?, no está con nosotros o nosotros estamos separados de Cristo, estamos muertos desde la perspectiva de Dios. No olvides que aquí no interesa tanto la manera de ver del hombre adámico, la manera de entender las cosas del viejo hombre, porque el viejo hombre está equivocado. Aquí lo que importa es cómo Dios ve las cosas, qué Dios dice de las cosas, cómo Dios efectivamente determina qué son las cosas, porque lo que Él ve, lo que Él dice, lo que Él entiende, es lo que verdaderamente es eterno, es lo que es real, y es para lo cual tú y yo fuimos llamados. Es por esto que el Señor nos entrega su palabra, la palabra de Dios, la Escritura, ¿no? A saber, lo que nosotros llamamos la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, incluyen efectivamente la palabra poderosa de Dios. Incluye todo aquello que tú y yo necesitamos. Tú debes saber algo muy importante. Todas las respuestas que tú necesitas para tu diario vivir se encuentran efectivamente provistas en la Escritura, quien a su vez siempre nos va a conducir a Cristo. La Escritura, la palabra escrita, ¿verdad?, tiene detrás el espíritu de la palabra. Y el espíritu de la palabra es Cristo mismo. De tal manera de que la Escritura siempre nos tiene que encaminar hacia Cristo, porque Cristo, ¿verdad?, es el todo para ti y para mí, es todo lo que necesitamos. Siempre la respuesta de Dios para ti y para mí a cada circunstancia de nuestra vida será más de Cristo. Porque en Cristo está la respuesta a todos tus problemas. En Cristo está la respuesta a todas tus dificultades, a todas tus carencias. En Cristo está la respuesta, ¿verdad?, a cómo soportar las circunstancias, cómo poder entender las situaciones en un momento determinado. En Cristo se encuentra todo lo que tú y yo necesitamos. Y la Escritura, efectivamente, no es más que la revelación de Cristo. Algo importante, cada vez que tú vengas a la Escritura, siempre deberíamos venir con esta pregunta: ¿qué he podido ver de Cristo en esta Escritura? Si de cualquier Escritura tú solamente extraes historia, pues no has visto a Cristo. Porque toda la Escritura lo que hace realmente es revelarnos efectivamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que en toda la Escritura está, ¿verdad?, escondido este regalo, este manjar precioso para ti y para mí, que es Cristo mismo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y ahí está todo lo que tú y yo necesitamos. Es por esto que nunca vamos a terminar de entender en esta carne todo lo que la Escritura es, pero la Escritura sí nos introduce en el Espíritu y en la eternidad del Espíritu para que podamos comprender todas estas cosas. Así que hemos estado mirando, hermanos, cómo el Señor nos amó eternamente en la eternidad pasada, por así decirlo, ¿no? Para entender, la eternidad no tiene tiempo, obviamente, ¿verdad?
Pero nosotros, para que podamos de alguna manera comprender en nuestra mente natural, ¿verdad? Hemos visto cómo Dios nos amó en la eternidad pasada, en primer lugar. Así que nosotros fuimos concebidos en esa comunión y en ese amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros somos fruto del amor de Dios. Tú te tienes que ver así, tú eres fruto del amor de Dios. Si tú estás viendo alguna otra cosa distinta en tu vida, ¿no es cierto? Estás viendo derrota, estás viendo desánimo, estás viendo pobreza, estás viendo necesidad, estás padeciendo muchas cosas. Debes saber que efectivamente el Señor te trajo a esta tierra, a ti, a mí y a todos nosotros, para que podamos descubrir que nosotros somos fruto del amor de Él. Y Él, efectivamente, como hemos visto desde la eternidad pasada, ¿no es cierto?, nos concibió en ese amor y en esa comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También hemos visto cómo Él nos conoció, ¿no es cierto?, en la eternidad pasada. Es decir, no solamente bastó con idearnos y hablar entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y decir, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. No olvidemos que antes de que la palabra sea pronunciada y el primer hombre sea creado, ya esta palabra existía en el corazón de nuestro Padre, de nuestro Dios Trino. ¿Qué cosa? ¿Qué existía? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Nuestra idea central es que el hombre a quien queremos crear sea uno con nosotros y participe de todo lo que Cristo es. Ese era el propósito central, ¿verdad?, para la creación. Y el Señor lo que está haciendo ahora es encaminándonos a ti y a mí hacia ese propósito. Porque Él, como opera en el tiempo, como opera en las eternidades, ¿verdad?, Él hoy sigue operando en función de esa hoja de ruta eterna que ha determinado para ti y para mí. Así que Él nos conoció en la eternidad pasada, una vez que nos había concebido. Después Él nos predestinó en la eternidad pasada a ser como su Hijo. Él dijo exactamente, yo quiero que tú, hombre, cualquiera que tú seas, ¿no es cierto?, existas para que seas hecho idéntico a mi Hijo Jesucristo. Es decir, de la misma especie de Él, de los mismos genes espirituales de Él, del mismo ADN espiritual de Él. Eso es lo que tú y yo somos el día de hoy. Y por eso es que esto es lo que tú y yo tenemos que descubrir en este tiempo. Mientras estamos en esta carne, tenemos que descubrir que somos nuevas personas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La nueva criatura no tiene nada que ver con la vieja creación. Nosotros muchas veces queremos que la vieja criatura tenga que ver algo con la nueva creación. Quisiésemos que mucho de lo que todavía amamos nosotros en nuestra vieja creación sea rescatado para la nueva creación. Y déjame decirte que eso es imposible. Tú y yo jamás nos vamos a volver a conocer como nos conocimos. Nadie absolutamente se conocerá como se conoció en Adán. Muchas personas tienen la esperanza cuando hablan de ir al cielo, de que de alguna manera tal vez van a ver a sus seres queridos como nosotros los conocimos o los entendimos aquí en esta tierra. Déjame decirte que eso no va a suceder. No vamos a ver a nuestros padres, a nuestra madre, a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos como nosotros los conocimos en esta tierra. Los vamos a ver vestidos, ¿verdad?, de la vida gloriosa de Cristo, que es totalmente distinto y diferente a lo que tú y yo entendemos y conocemos. A veces nosotros vemos, yo qué sé, ahora hay tantas opciones, ¿no?, en YouTube o muchos testimonios de personas que hablan de ciertos episodios después de la muerte. Y todos de alguna manera coinciden en que es algo sublime lo que han visto, es algo que todos describen una luz muy fuerte, muy grande, una paz, una seguridad, una tranquilidad, ¿verdad? Y todos absolutamente también describen y pronuncian el hecho de no querer regresar una vez que conocieron esto a esta tierra. Usted vaya y hay muchísimas referencias sobre estos temas. Yo no sé si eso sea verdad para ellos o no. No estoy aquí para entender si es que eso no es verdad. Lo que sí podemos nosotros decir es que nos vamos a encontrar con nuestra realidad, que es Cristo Jesús, y a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros seres queridos, ¿verdad? Vamos nosotros efectivamente a conocerlos en una nueva dimensión y nosotros mismos nos vamos a conocer en esa nueva dimensión. Esta persona, ¿verdad?, ya la vemos nosotros cuando el propio apóstol Pablo, hablando en tercera persona, a pesar de que él estaba hablando de sí mismo, decía, conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo
o en el espíritu, no lo sé, Dios lo sabe, que fue llevado al tercer cielo. Dice, y ahí vio y escuchó cosas inefables que le son imposibles, prohibidas entender al hombre natural. El apóstol Pablo dijo, conozco a tal hombre y en tal hombre me gloriaré. Pues ese hombre, el que el Señor mostró, ¿verdad?, en vivo y en directo a Pablo, aún estando en la tierra, ese hombre es la nueva creación, es la nueva criatura, es la nueva persona en la cual tú y yo efectivamente hemos sido concebidos y es la meta que nuestro Padre tiene para ti y para mí. Así que olvidémonos de vernos como éramos antes. No va a existir tal cosa como conocernos como nos conocimos en la carne. Ahora nuestro conocimiento es de una nueva creación, de una nueva criatura, de una nueva persona, en la cual simple y sencillamente olvidaremos como un mal sueño todo lo que éramos antes, aún lo que considerábamos sublime. Todo eso se acabará. El apóstol Pablo lo dijo, todo lo que antes para mí tenía valor, hoy lo tengo por basura. Es decir, lo más sublime de tu vida en la carne, lo que más amas, lo que más deseas, lo que más anhelas, ¿verdad?, viene a una condición de basura en relación de la nueva vida que tú y yo vamos a vivir en Cristo Jesús. Así que, evidentemente, son buenas noticias para ti y para mí. Son buenas noticias porque nuestra esperanza está cimentada, ¿verdad?, en esta nueva casa, en este nuevo edificio que ya no fue construido con las manos, sino fue un edificio increado, que es Cristo mismo, ¿verdad?, que ahora se convierte en nuestra casa, en nuestro edificio y en nuestra habitación celestial por los siglos de los siglos. Así que el Señor nos predestinó en esta eternidad pasada para que seamos hechos conforme a su Hijo. Todo esto en pasado, ¿no?, antes de que tú y yo existamos. Y cuando efectivamente ya el Señor y nuestro Padre hace que las cosas existan y comienza a pronunciar la palabra, todos vamos al libro de Génesis y la palabra nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no es cierto? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Y dijo Dios, hágase la luz. Y ahí comenzó, con la palabra de Dios, ¿verdad?, a crear todas las cosas. Y llegamos nosotros, ¿verdad?, a una parte en Génesis en donde efectivamente el Señor dice, una vez que creó todas las cosas, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre todas las obras de nuestras manos. El propósito de Dios, de nuestro papá, siempre fue que el hombre señoree, sea señor de todas las cosas. No que las cosas se enseñoreen de él, no que los problemas se enseñoreen de él, no que las dificultades se enseñoreen de él, no que la enfermedad se enseñoreen de él, no que los traumas se enseñoreen de él, no que la depresión se enseñoree de él, no que nada de este mundo se enseñoree de él, sino que él sea señor de todas las cosas. Ahora, nosotros rescatamos esta posición en Cristo Jesús. En Adán la perdimos, lamentablemente, y nosotros vimos en la eternidad presente cuando Dios nos creó en Adán. En Adán todos pecábamos y morimos, eso vimos, lamentablemente. Por el pecado de Adán entró la muerte a todos los hombres. Por la desobediencia de Adán, todos los hombres fuimos, ¿verdad?, efectivamente condenados. Así que nadie puede escapar de esa realidad. Cuando Adán pecó, cuando Adán cayó, lamentablemente para ti y para mí, todos estábamos en Adán. Así que todos juntamente en Adán pecamos. Y lo que nosotros estamos viviendo ahora no son más que las consecuencias, decíamos, de la herencia que hemos recibido en Adán. Así que nadie puede escapar de esa herencia. Nadie, absolutamente. Por eso es que necesitábamos nosotros un Salvador. Y ahí es donde, una vez que se nos viene la desgracia a ti y a mí, pero nuestro Padre, operando desde la eternidad pasada, en esa hoja de ruta eterna, Él había determinado, sabiendo lo que nos iba a suceder y sabiendo que tú y yo no habíamos decidido el vivir en esta carne. Nosotros simplemente nos encontramos con esta circunstancia, nos encontramos con esta naturaleza pecaminosa, nos encontramos efectivamente con esta inclinación hacia el mal,
Nos encontramos con la enfermedad, nos encontramos con la muerte, nos encontramos con la ira, con el enojo, nos encontramos, ¿verdad?, con todas estas situaciones de muerte que tenemos que enfrentar y vivir. Tú y yo nos encontramos. A nadie absolutamente de nosotros se nos invitó, se nos pidió permiso para pertenecer a cuál país, para poder nacer en tal familia, etcétera, etcétera, etcétera. Simple y sencillamente, una vez que tú tomaste conciencia en tu carne, fuiste dándote cuenta, ¿verdad?, de quién eres, qué nacionalidad tienes, en qué familia naciste, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto aquí es que todos los seres humanos que hemos nacido en esta tierra, de nuestra carne, de nuestros padres, ¿verdad?, efectivamente morimos recibiendo la herencia de Adán. No hay absolutamente nadie quien haya podido escapar de esta realidad. Y nadie podrá escapar. Por eso es que la religión, por eso es que cualquier cosa que el mundo o la sabiduría humana prometan o propongan para salir de la crisis es vana, no sirve, no existe, no hay ninguna posibilidad de que el hombre por sí mismo, ¿verdad?, salga del estado de corrupción, ¿no es cierto?, del estado de podredumbre, del estado de insatisfacción, de tristeza y de temor que tiene. No hay nada. Peor la política, peor la religión, peor cualquier cosa que no sea Cristo. No hay nada que nos pueda a nosotros, ¿verdad?, ayudar a que huyamos de esa realidad. De hecho, la Escritura nos dice claramente que ninguna alma puede pagar rescate por sí misma. No hay ninguna posibilidad de que una sola alma, un solo ser humano, pueda pagar rescate por sí mismo. Así que allí básicamente necesitábamos entrar dentro de esta gracia de Dios, dentro del propósito de Dios. Y vimos cómo el Señor nos envió su salvación. Eso vimos la semana pasada. Cómo el Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para hacernos ricos a muchos, dice la Escritura. Vimos cómo el Señor efectivamente se despojó a sí mismo. Él no escatimó el ser en forma de Dios como cosa a que aferrarse, sino que despojándose a sí mismo se hizo hombre. Se hizo hombre. ¿Para qué se hizo hombre? Para que Él pueda cumplir por ti y por mí todo aquello que nosotros fuimos incapaces de cumplir. Ningún hombre ha sido capaz de poder cumplir los mandamientos y las leyes de Dios. Ningún hombre ha sido capaz de poder cumplir las demandas de Dios. Para eso tenía que venir Cristo, Dios mismo hecho hombre, para Él poder cumplir con la misma vida de Dios las demandas que Dios había puesto. Es decir, Él se hace hombre para que ahora, así como en Adán todos pecamos, en Cristo todos podamos ser justificados. Así como nadie nos pidió permiso para poder efectivamente estar en Adán, hoy nuestro Padre nos coloca en Cristo. Pero ahora Él nos da el privilegio de poder entender estas cosas para que tú te inclines y vayas por ellas, porque este es un regalo de Dios, ¿verdad? Dios ahora te muestra efectivamente la obra que ha hecho a tu favor para que tú, ¿verdad?, de tu corazón decidas buscarle y decidas recibir todo aquello que efectivamente Él ya ha provisto, ya ha previsto para ti. Así que Él envió a su Salvador y ya sabemos lo que pasó, vino a esta tierra. En estos días hemos estado celebrando la Navidad, que tiene que ver efectivamente con, primero antes la muerte de Cristo, primero su nacimiento. Cristo nació en nuestro corazón, después ya sabemos para qué nació, ahí es cuando envió su salvación. Él nació para cumplir efectivamente todas las demandas de Dios por nosotros, y una vez que las cumplió, ahora Él va a la cruz como sacrificio del Padre para sí mismo, por todos y cada uno de nosotros. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él muere en la cruz, llevándonos a todos nosotros, a la vieja creación, a cada hombre a la cruz del Calvario, y Él nos sepulta juntamente con Él, llevando y ahora sí cortando de raíz a la creación pasada. Pero ahora resucita, ahora Él resucita, ¿no es cierto? Y en esta resurrección, Él se aparece primero, como sabemos, a los apóstoles, y después se aparece al apóstol Pablo y le comienza a revelar, ¿verdad?, todo este regalo precioso que tienen las epístolas, que es la obra que Él había hecho. Algo que no les había revelado a los apóstoles primeros porque no podían entender todavía
todo lo que Cristo iba a hacer por nosotros, pero una vez que Cristo murió en la cruz del Calvario, una vez que Cristo fue sepultado y resucitó, ahora sí, Él ya había completado la obra y podía venir a revelarnos, porque ahora íbamos a tener el Espíritu Santo para que nos pueda revelar y para que nos pueda de alguna manera hacer entender todas estas cosas, ¿verdad? Y podamos glorificar a nuestro Padre entendiendo esta obra completa y maravillosa que ha hecho. Una vez que Él hace esta obra preciosa, ahora viene algo que también Él determina en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? Y la Escritura dice que Él a los que predestinó también los llamó. A los que predestinó en la, efectivamente, eternidad pasada, también los llamó ahora, a esta eternidad presente, por llamarlo así. A esta eternidad presente. Es decir, ya eso tiene que ver directamente en términos prácticos contigo y conmigo. Él nos llamó. Fíjate lo que dice aquí la Escritura, que a los que predestinó, a estos también llamó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. A los que predestinó, a estos también llamó. ¿Cómo nos llama? ¿Cómo nos llama? Porque finalmente Él es el que está interesado y Él fue el que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces Él tiene que hacer absolutamente toda la obra. No hay nada que tú y yo podamos hacer que Él no haya hecho para que lo recibamos y en esa bendición podamos efectivamente nosotros descubrir toda esta obra preciosa a nuestro favor. Entonces, Él lo hace a través justamente de la palabra verdadera del Evangelio. Es por esto tan importante las buenas noticias, hermanos. Las buenas noticias, no las malas noticias, sino las buenas noticias. Realmente, Evangelio significa buenas noticias, ¿no es cierto? Y lo que nosotros aquí estamos trayendo son estas buenas noticias que nuestro papá nos ha dado, ¿sí? No noticias de infierno, no noticias de castigo, no noticias de miedo. Ya todo eso pertenecía a la vieja creación, todo eso ya fue crucificado. Ahora las noticias son noticias de vida, noticias de libertad, noticias de liberación, noticias de salvación, noticias de provisión, noticias de sanidad, noticias de amor, noticias de gozo, de paz. Esas son las noticias que tú y yo ahora tenemos en el Evangelio, cuando efectivamente recibimos la palabra verdadera del Evangelio. Mira lo que dice en Colosenses 3:6, 3, 5 y 6, dice lo siguiente: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Mira, la esperanza que os está guardada en los cielos no está hablando de los cielos, está hablando de tu espíritu, porque la sucursal de los cielos hoy ya son tu espíritu. La esperanza que está guardada en vuestro espíritu. Los cielos tienen que ver con la vida espiritual, tienen que ver con la vida elevada de Dios, tienen que ver con todo esto que efectivamente el Señor manda desde el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está morando en nuestro espíritu. Esa esperanza está guardada en tu espíritu. Esa esperanza que es Cristo mismo viviendo en tu corazón por su Espíritu Santo morando en tu espíritu, es la esperanza que te está guardada, de la cual, esta esperanza, dice la Escritura, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Primero, la palabra del Evangelio es una palabra verdadera. Es decir, es una palabra real. Es una palabra que se hace realidad. Eso es lo que quiere decir la palabra verdadera del Evangelio. Es la palabra viva que se hace realidad. Es extraer lo que decíamos en un principio, el espíritu de vida de la palabra de Dios, que lo que hace es darnos vida a todos y cada uno de nosotros. Entonces, es muy importante que escuchemos lo que el Espíritu nos dice, que las palabras que Él nos habla son espíritu y son vida. No son palabras, simplemente palabras echadas al viento. No, las palabras que yo os he hablado son espíritu. Primero son espíritu y son vida. Así que la palabra verdadera del Evangelio solamente puede ser escuchada por el Espíritu
del hombre que ha sido recreado por nuestro Padre. Por eso que el nuevo nacimiento es básico. Si nosotros no tenemos efectivamente un nuevo nacimiento, si nosotros no volvemos a nacer de nuevo, y este volver a nacer de nuevo no es más que aceptar este regalo de nuestro Padre a su Hijo. Hoy estamos nosotros, hermanos, celebrando, ¿no es cierto?, el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo, una vez que Él resucitó, viene a ti y a mí. El nacimiento de Cristo en nuestros corazones. ¿Cuándo Cristo nace en nuestros corazones? Cuando efectivamente yo soy recreado, cuando yo vuelvo a nacer de nuevo. Ese volver a nacer de nuevo, ¿verdad?, es por obra de la palabra de Dios. Que si confesares, dice la Escritura, con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que el Padre lo levantó de los muertos, serás salvo. Fíjate cómo se obtiene la salvación. La salvación es la liberación de toda esta vieja vida que teníamos. La salvación es la salvación de nosotros mismos. La salvación es la salvación de la muerte eterna a la que nosotros estábamos de alguna manera inmersos. La salvación de nuestros dolores, la salvación de todas aquellas circunstancias que nos aquejan. Yo no tengo que explicarte eso porque tú sabes cuáles son, pues todo eso está incluido en la salvación que Dios efectivamente te promete. Así que si tú en tu corazón aceptas este regalo de tu Padre, a Cristo, como tu Señor y como tu Salvador, y tú lo confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón, entonces tú tienes vida eterna. No hay más. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Porque Dios lo dice y Dios nunca miente. Entonces tú le das crédito a lo que la Escritura dice. Si tú das crédito a lo que Dios dice, si tú das crédito a lo que la Escritura dice, entonces tú vas a comenzar a recibir lo que Dios dice y lo que la Escritura dice como una realidad en tu vida. No como una doctrina, no como una enseñanza. Si en buen romance todo lo que estamos nosotros hablando en estas charlas no es más que más conocimiento intelectual, pues entonces lo que estamos haciendo de alguna manera es cambiando de doctrina. Esto es vida. Esto tiene que convertirse en experiencias prácticas en tu propia vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y si tú crees a la palabra de Dios, esa palabra se va a hacer real en tu vida. Por eso es que las promesas de la Biblia valen y sirven. Porque si yo no tengo las promesas de mi Padre, ¿cómo yo las puedo de alguna manera repasar y reclamar en mi corazón? Si yo no conozco quién soy, ¿cómo yo puedo tener el derecho legal de reclamar todo aquello que efectivamente mi Padre me ha dado en esa nueva creación? Tú eres nueva persona, tú eres nueva criatura y ahora te asiste el derecho de que conozcas qué es lo que te pertenece. Y todo lo que es de Cristo es tuyo. Todo lo que pertenece a Cristo te pertenece a ti. Todas las riquezas de Cristo ahora son tuyas porque tú eres una nueva criatura. Olvídate de verte como la vieja creación. Cuando tú te ves en limitaciones, cuando tú te ves agobiado por problemas, cuando tú te ves agobiado por deudas, agobiado por dificultades, agobiado por luchas, agobiado por acusaciones, agobiado por condenación, cuando tú prestas más atención a lo que la gente dice que tú eres, todo aquello, evidentemente tú estás creyendo más al enemigo, tú estás creyendo a la carne, tú estás creyendo al mundo en lugar de creer a lo que tu Padre dice que tú eres. Efectivamente, esta es la gran batalla de la fe que tú y yo tenemos que librar todos los días. ¿A quién creemos? Ahora hay muchas voces a las cuales nosotros podemos crear, arrancando de nuestra propia voz interna, que nos acusa y que nos dice que esto que hemos hecho está mal y que esto que haremos en el futuro está mal. Todo lo que hacemos de alguna manera tiene un tinte de acusación y de condenación. Y si no por nosotros, por aquellos que de alguna manera están a nuestro alrededor. A veces nosotros mismos, los que de alguna manera traemos esperanza a los corazones de las personas, nos dedicamos a acusar el pecado de los demás.
lo cual es un error, porque nuestro Padre cargó con todos nuestros pecados. Y si algo nosotros tenemos que traer es la palabra verdadera del Evangelio, la palabra de esperanza, la palabra de vida, la palabra de salvación, la palabra de libertad, la palabra de liberación. ¿Acaso eso no es lo que tú y yo necesitamos en este tiempo? ¿No necesitamos libertad? No necesitamos que alguien nos venga a decir qué es lo que tenemos que hacer, porque ya tenemos muchísimas voces que nos dicen eso. No necesitamos que los demás nos digan qué debemos cambiar, porque ya hay muchísimas voces que nos dicen eso y aún nuestra propia voz. No necesitamos consejos permanentes y continuos, necesitamos vida que nos cambie. Y esa vida te pertenece, porque es la vida de Cristo en ti. Dice que esta palabra verdadera del Evangelio, que es esta palabra verdadera de las buenas noticias de Dios para ti. ¿Acaso esto que estamos hablando no son buenas noticias? Pero fíjate que a veces hasta cuesta creer esto, porque parece que es demasiado bueno para que sea verdad. Pero ¿acaso nosotros dudamos de que nuestro Padre es demasiado bueno para que sea verdad? Ese es el problema con nuestra mente adámica, que aún duda del amor de nuestro Padre. Que aún nosotros queremos que nuestro Padre busca nuestro mal, no nuestro bien. Que Él busca el mantenernos permanente y continuamente en enfermedades, en escasez, en hambre, en desnudez, en dolor, en angustias y en tantas cosas que vivimos todos los días de nuestra vida. Creemos que Él se goza en eso y muchos de nosotros hemos dicho, esa es la cruz que mi Padre me mandó. Pues estás absolutamente equivocado. La cruz que tu Padre te mandó, Cristo la cargó. Pero tú puedes también, juntamente con Él, ¿no es cierto?, morir en esa cruz. Porque el mayor problema que tú y yo tenemos somos nosotros mismos. El mayor problema que tú y yo tenemos es nuestra carne, es nuestro viejo hombre, es nuestro ego, es nuestra vieja creación. Y por eso es que tú y yo hoy debemos ser revestidos de la nueva persona y de la nueva criatura. Este evangelio nos dice la escritura que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Esto promete. Este evangelio, esta palabra de vida, que es Cristo mismo, llegó hacia nosotros y ahora, los que estamos aquí, y también a todo el mundo. Pero a todo el mundo llega a través de nosotros. Porque ahora resulta que si es que yo he sido receptor de las buenas noticias del evangelio, y ese evangelio verdaderamente está haciendo un trabajo maravilloso en mi vida, pues ese evangelio tiene que ser transmitido a los demás. Esas buenas noticias tienen que ser transmitidas a los demás. Esa esperanza tiene que ser transmitida a los demás. Esa obra de sanación, esa obra de curación, esa obra de perdón absoluto de todos mis pecados, esa obra de borra todo y ahora comenzamos como una nueva criatura, tiene que ser efectivamente comentada a los demás, porque así vamos a traer esperanza a la gente. La gente necesita saber que cuenta con Dios, pero no que cuenta con una imagen de Dios o que cuenta con una religión que Dios nos ha dado. No, cuenta con un Dios real, con un Dios verdadero en su espíritu que lo cuida, que ha determinado para él lo mejor. La escritura dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. A la nueva criatura, a ti, Dios ha determinado que el bien y la misericordia te persigan. Bendita persecución. Pero nosotros no nos dejamos alcanzar por el bien y la misericordia. Nosotros preferimos creer en que los males nos vienen, en que las dificultades se van a enseñorear de nosotros, en que las enfermedades nos contagian. Pues no. Nosotros ahora tenemos que efectivamente primero predicar nosotros mismos para nosotros mismos esta verdad de Dios, porque al final aquí lo que está en juego es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es palabra de hombre, y Dios no es hombre para que mienta, dice la escritura. La palabra de Dios es palabra de Dios, pero se necesita que tú la creas, porque con la boca se confiesa y con el corazón se cree. Con la boca se confiesa aquello que la escritura dice a tu favor. Así que mira todo lo que la escritura dice a tu favor. Mira, cuando tú vayas a la escritura y veas, cuando la escritura nos habla en Cristo, en Él, por medio de Él, todas estas palabras tienen que ver con lo que tú eres.
Así que cuando tú vayas a la Escritura y veas en Cristo, eso te corresponde. En Él, eso te corresponde. ¿Sí? Así que Dios nos ha dado justamente a Cristo para que Él sea el todo para ti y para mí. Cristo no es simple y sencillamente alguien al que tenemos que adorar, que lo tenemos que hacer, sino que es alguien de quien vamos a recibir todo, absolutamente lo que tú y yo necesitamos. Así que, llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Este evangelio lleva fruto y crece también en vosotros. Este evangelio está para llevar fruto. ¿Cuál es el fruto? El fruto de la vida de Cristo. Ese es el fruto. Y tú vas a poder comenzar a experimentar el fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio, santidad, justicia, verdad, prosperidad, abundancia en todas las cosas. Amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma y que tengas salud. Eso dice efectivamente el Espíritu para ti. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma y que tengas salud. Firmado el Espíritu Santo para ti. ¿Lo crees? Ese es el regalo que efectivamente nuestro Padre nos dio, el regalo eterno para que lo disfrutemos todos los días por la eternidad. Esa es la verdadera Navidad. Ese es el regalo que nuestro Padre maravilloso nos dio, ¿verdad? Y que efectivamente nosotros lo tenemos que recibir. Bueno, hermanos, vamos a continuar con esta charla la próxima semana, ¿verdad? Con este mismo tema que tiene que ver con el que nos llamó, ¿verdad? Y vamos a pedir que el Señor nos siga nutriendo de esta revelación preciosa y maravillosa que tiene para nosotros. Que el Señor les bendiga ricamente y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Amén.